El día de hoy veo un México que me duele. La justicia se ha vuelto un lujo. Mis compatriotas trabajan sin descanso, divididos y empobrecidos, y la clase en el poder cada día amasa más riquezas. Mi nombre es Javier Náñez Pro. Tengo 33 años. Nunca he pertenecido a un partido político y es un honor presentarme como candidato por primera vez frente al pueblo de México, al cargo de magistrado electoral de la Sala Regional, con sede en Monterrey y con competencia en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y Guanajuato. A través de este discurso quiero darles a conocer todo lo que hay que saber de mi candidatura: quién soy, cómo pienso y qué propongo. Nací el 9 de abril del año 1991, bajo el matrimonio de Héctor Javier y Adriana Teresa, mis padres, a quienes les debo en gran medida la persona que soy el día de hoy. Habiendo sido un apasionado por la justicia desde mi niñez, tomé la decisión de estudiar Derecho en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Y en diciembre de 2014, hace más de 10 años, me gradué de la licenciatura con honores, promedio de 9.70 y habiendo cursado materias en el Colegio de México y la Universidad de Harvard. Quiero iniciar compartiendo una anécdota. Durante mis estudios de licenciatura, advertí una separación considerable entre el espíritu de la ley y la baja calidad de justicia que era impartida. La ley decía una cosa y lo que el pueblo recibía era otra. Pude vivir en carne propia este fenómeno en la facultad. Al momento de haber elecciones estudiantiles entre dos compañeros, advertí ilegalidades en el proceso, las impugné y ante la ausencia de órganos imparciales que pudieran resolver este tipo de controversias, encabecé una reforma a la normatividad de la facultad, dando origen a la creación del primer Tribunal de Justicia Estudiantil, que habría de ser electo por el voto de los estudiantes. Y al inscribirme como candidato, gané, y fui el primer magistrado en la historia de este órgano. El hecho de que ahora en nuestro país se haya aprobado una reforma en el mismo sentido, permitiendo a la gente votar por sus juzgadores, como yo planteé mientras era estudiante de facultad, y ahora me dirija a ustedes como candidato a magistrado, no es una coincidencia, sino un claro indicativo de que vamos por el camino correcto. Desde que era estudiante, fui consciente de la enorme necesidad de justicia en nuestro país. Tuve mi primer trabajo como meritorio en un tribunal colegiado, logrando un acercamiento a lo que es la carrera judicial, dialogando con mis compañeras, escribientes, actuarios y la secretaria de estudio y cuenta. Desde entonces pude visualizar los grandes vicios del sistema de designación de juzgadores, nepotismo, tráfico de influencias y arbitrariedades que ocasionaban que muchas de las personas más preparadas y con mayor empatía en los tribunales no llegaran a ser jueces tras décadas de tomar exámenes de oposición. Aunque desde entonces quería ser juzgador, los vicios del sistema en la designación de los mismos me llevaron a tomar una aproximación diferente y más inmediata para llevarle justicia a la gente. Y fue entonces, a los pocos meses de egresar, que incursioné en la política como abogado electoral de candidatos independientes, figura en la que me tocó ser pionero, pues acababa de entrar en vigor. Después de esta época de campañas electorales, desde el gobierno de Nuevo León, que fue el primer gobierno independiente de México, fui invitado a colaborar en diversos cargos a la Secretaría General de Gobierno y acepté, logrando un acercamiento mucho más sensible con las necesidades de la gente, familiarizándome en el manejo político, gubernamental y consolidando mis habilidades, tanto jurídicas a través de litigios, iniciativas de ley y análisis técnico-administrativo, como políticas en negociaciones con diversos poderes públicos, sindicatos y legisladores en la aprobación de leyes. Fue en 2017 cuando el gobernador me invita a separarme de mi cargo público para ser su abogado en la búsqueda de la candidatura presidencial independiente, y decidí aceptar la encomienda, siendo esta experiencia la que marcaría en mí el compromiso de lucha incansable contra los abusos del INE y de los magistrados del Tribunal Electoral. Fue entonces cuando vi cómo los consejeros del INE decidían ignorar por completo las leyes electorales, inventar reglas propias que se oponían a las leyes que ellos mismos debían seguir, y cuando eran impugnadas, los magistrados electorales, en vez de revocarlas, las aprobaban y hasta parecía que se habían puesto de acuerdo.
La audacia de estas autoridades al actuar de forma dictatorial ha sido la experiencia que más me ha marcado como abogado y mi motivación principal para seguir luchando por la justicia electoral en México. Pues aunque muchos no lo sepan, nos encontramos en un nivel tan crítico de injusticia que me atrevo a afirmar que estamos en crisis. Me ha tocado leer resoluciones de magistrados electorales de un nivel de razonamiento tan bajo que hasta un estudiante de Derecho de tercer semestre lo pudiera resolver mejor. Y los ejemplos son alarmantemente recientes. Esta misma semana impugné los topes de gastos de campaña de los candidatos a la elección judicial, aprobados por el INE, porque el artículo 522.2 de la ley electoral establece literalmente que los topes de gastos personales por cada persona candidata no podrán ser superiores a los 220,000 pesos. ¿Qué sucedió? La mayoría de los magistrados resolvieron que la impugnación era infundada porque, según ellos, eso significa que la cantidad mencionada es el mínimo y que los topes deberían de estar por encima del límite que textualmente marca la ley. Algunos se preocupan de que los candidatos al Poder Judicial no tengan la suficiente preparación, pero estos que están sentados dictan sentencias sin siquiera comprender el idioma español. Y esto me lleva a explicarles por qué era necesaria una reforma judicial. Todos los que nos dedicamos al litigio sabemos que el nepotismo es el pan de todos los días en el Poder Judicial. Los parientes de los juzgadores consiguen buenas plazas en los tribunales y pagan el favor contratando a los familiares de los otros juzgadores, y se forma una red interminable de descomposición. También sabemos que hay jueces y magistrados que amasan riquezas inexplicables, muy por encima de sus sueldos, porque aceptan sobornos al momento de resolver juicios para favorecer al mejor postor. Y también existen las famosas líneas, en donde el gobierno en turno les dice cómo resolver los asuntos más relevantes, y hay juzgadores que los obedecen porque les da pavor perder su cargo y tener que trabajar, como el resto de los abogados que no somos miembros de un órgano jurisdiccional. Estos problemas no son únicos del Poder Judicial y también los padecen los otros poderes. Ni alcaldes, gobernadores, diputados, senadores, ni presidentes están exentos de todos estos males. La diferencia que meritaba esta reforma es que en el Poder Judicial no existe la rendición de cuentas y como pueblo no podemos desterrarlos con nuestro voto. Si adviertes corrupción de un juzgador y lo denuncias, la queja nunca procede, porque ellos mismos se juzgan y se protegen. Si adviertes abusos de poder, no los puedes quitar de su asiento y tienes que soportar que sigan en sus cargos de por vida, sin alternancia, sin dar la cara y sin democracia. ¿Por qué creen que elegimos a nuestros presidentes cada 6 años? Es un mecanismo de protección democrático porque el poder enferma las mentes débiles. Un funcionario judicial con fuero, que sabe que no va a ser removido de su cargo y que se acostumbra a sus privilegios públicos, deja de servir al pueblo y comienza a servirse a sí mismo y a proteger sus intereses. ¿Por qué creen que cuando les quitaron los privilegios de sus fideicomisos de miles de millones, iniciaron un paro de labores? ¿Por qué cuando se estaba aprobando la reforma judicial que los obligaba a rendir cuentas, a buscar el beneplácito del pueblo y a limitar el tiempo que ejercerían el poder, detuvieron la justicia federal durante 2 meses, dejando a miles de personas inocentes desamparadas, en prisión y generando un rezago que tardarán años en abatir? Lo hicieron para proteger sus propios intereses y privilegios. Lo hicieron porque se sienten dueños de sus cargos. Lo hicieron porque no quieren rendirle cuentas a nadie, ni siquiera al pueblo. Y lo hicieron porque no quieren perder el poder que ejercen de forma vitalicia. Su protesta jamás fue legítima. ¿Y saben cómo lo sé? Porque el día que el Consejo de la Judicatura anunció que quienes siguieran en paro se les descontarían los días que estuvieron ausentes, todos volvieron a trabajar. No estuvieron dispuestos a sacrificar ni un día de sueldo para luchar por sus supuestos ideales. Lo único que estuvieron dispuestos a sacrificar fue la justicia que imploraba el pueblo de México durante ese tiempo que les fue denegada. Que no se les olvide una cosa:
la reforma judicial no se aprobó porque esté funcionando bien el Poder Judicial actual, sino todo lo contrario. Se aprobó para que se conviertan en juzgadores personas con perfiles diversos, como litigantes, profesores de derecho y funcionarios de otros poderes, que puedan llevar ideas nuevas. Se redujo el requisito de edad para que lleguen abogados jóvenes y se prohibió la participación de los partidos para que mexicanos ajenos al sistema lleguen a renovarlo. Y precisamente con miras a renovar el sistema judicial obsoleto, fue que decidí inscribirme en este histórico proceso electoral y participar, lo cual no fue sencillo, pues también tuve que luchar contra el sistema electoral para ganarme la candidatura que el día de hoy ostento, en medio de impugnaciones contra uno de los comités de evaluación, el cual por errores propios, reconocidos por ellos mismos, violaron mis derechos electorales. Terminé quedándome en el proceso del único poder que no se equivocó, el legislativo. Y contra todas las probabilidades salió mi número de entre los aspirantes mejores evaluados. Y gracias a eso, el día de hoy tienen frente a ustedes al único candidato antisistema de la boleta. Si bien pude inscribirme para magistrado de otras materias, pues mi experiencia en el litigio es multidisciplinaria, e incluso para la Suprema Corte, pues cumplo con todos los requisitos constitucionales, decidí apuntarme para ser magistrado electoral por una sola razón. No existe la justicia electoral en el país y por ende es donde más hace falta un juzgador que esté dispuesto a hacer un cambio de raíz, un abogado con espíritu de lucha que esté dispuesto a echar abajo todos los malos criterios que por años han prevalecido, un magistrado con la inteligencia y experiencia política para enfrentar las personas de los grupos de poder que se benefician de que este país no avance. Un patriota que tenga la valentía de atreverse a alzar la voz y decir la verdad, aunque no sea la más popular, sin miedo a ser cancelado. ¿Se han puesto a reflexionar cómo en los últimos años hemos estado perdiendo nuestra libertad para votar? ¿Cómo se ha ido restringiendo cada vez más este derecho? Los partidos políticos ya no pueden decidir con libertad a quiénes postular como candidatos porque se les han impuesto cuotas que últimamente son trasladadas a los votantes. A los candidatos y a los ciudadanos ya ni siquiera se nos permite criticar a los políticos porque el INE dice que es violencia política. ¿En dónde quedó la libertad de expresión? En Nuevo León ya hasta se usó penalmente la figura de la violencia política en contra de una ciudadana que criticaba la labor pública de una diputada. Imagínense el absurdo. La violencia política de género, que fue creada para proteger a la mujer, ahora está siendo usada en contra de las mujeres. Y esto cada día se sale más de control. La paridad de género, que nació como una herramienta para alcanzar la igualdad, ahora es un instrumento de discriminación en contra de los hombres. Y la prueba soy yo mismo. Hay 15 plazas para magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral. Y al expedirse la convocatoria, decretaron que 10 plazas serían para mujeres y solo 5 para hombres, privándonos de la mitad de los espacios. ¿Dónde quedó la paridad? ¿Qué está pasando con los hombres que son acusados y criminalizados sin pruebas en los medios de comunicación y tribunales? ¿Qué está pasando con los hombres que pierden la custodia de sus hijos solo porque son hombres y no pueden volverlos a ver? Por nosotros, ¿quién alza la voz? Por nosotros, ¿quién sale a marchar? A nosotros, ¿quién nos cree cuando decimos la verdad? Es increíble que en la política nadie esté hablando de esto. Nuestros héroes revolucionarios pagaron con sangre el poder votar con libertad. Y 100 años después, a esta generación, elección tras elección y día tras día, nos arrebatan, nos quitan y nos restringen los derechos que nuestros antepasados murieron por conquistar. Y no estamos haciendo nada. Como pueblo mexicano, estamos dejando que una minoría con poder nos aplaste sutilmente y no hemos podido despertar. Lamentablemente, la desorganización del INE y algunas críticas malintencionadas han causado que muchos mexicanos sientan apatía
y desinterés por salir a votar por nosotros este próximo 1 de junio. Pero yo los quiero invitar a que reflexionen bien esta decisión. ¿Quién va a ganar si los ciudadanos que tenemos la libertad de ir o no a las urnas no salimos a votar? ¿Quién va a ganar si los únicos que salen a votar son los ciudadanos que son víctimas de la compra de voto? A estos compradores queremos dejarle el futuro de las decisiones de nuestro país. El día de hoy yo los exhorto a que todos salgan a votar, a que convenzan a sus allegados de ir a votar y también a que voten por mí, Javier Náñez Pro, el apartidista de 33 años, con amplia experiencia en el derecho y en la política, como magistrado electoral de la Sala Regional. Si ustedes me apoyan, me voy a encargar de maximizar nuestras libertades y oponerme a cualquier restricción que pretendan imponer los legisladores, consejeros y hasta otros magistrados. Si me prestan su voz en las urnas, voy a defender a las mujeres de la discriminación, pero también a los hombres, para alcanzar una verdadera igualdad sin privilegios para nadie. Si los mexicanos me eligen, voy a darle la cara al pueblo de todos mis votos y resoluciones. Y como garante de la justicia, aunque no sean estrictamente las funciones de un magistrado, mi primer acto como tal será el de trabajar una iniciativa de ley para derogar todas las leyes electorales injustas y corregir las que sean defectuosas. Haré un acercamiento con el Congreso, respetando la división de poderes, y como juzgador abogaré por el pueblo mexicano. Si los ciudadanos votan por mí, voy a promover sanciones para todas las autoridades electorales que pretendan violar la ley, las libertades ciudadanas o que sean cómplices del fraude electoral. Si mi pueblo me respalda, voy a abrir las puertas de los tribunales y dialogar con la ciudadanía sobre las sentencias que emita. Escucharé sus opiniones, inquietudes, retroalimentación. Mejorará la calidad de las resoluciones y nunca más se perderá la empatía como la perdieron los actuales juzgadores, reconociendo en todo momento que al pueblo nos debemos y para este trabajamos. Quiero terminar por decirles que como magistrado o como ciudadano, gane quien gane, mi lucha no termina el 1 de junio. Desde cualquier trinchera, desde cualquier cargo y desde cualquier lugar, esta lucha por la justicia acaba hasta mi último día. Atado por mis palabras, ya no hay vuelta atrás. ¡Que viva México! ¡Que viva la justicia! ¡Y que viva el noreste de este país! Muchas gracias.